Bien, entonces seguimos con nuestras ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y ahora vamos a hablar de las ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Listo? De Cauchy-Euler. Vamos a decir pues cuál es la forma. ¿Listo? Entonces, cualquier ecuación diferencial lineal de la forma. Entonces vamos a escribir aquí cuál es la forma. La idea es que va a ser a sub n x elevado a la n por la enésima derivada de y. Por la enésima derivada de y con respecto a x. Más a sub n menos 1 x a la n menos 1 por la n menos 1 derivada de y con respecto a x así sucesivamente hasta por aquí más adelante, que aparecería a sub 1 x a la 1 derivada más a sub 0 y igual a g de x. Cualquier ecuación diferencial lineal de esta forma, donde a sub n menos 1, a sub 1 y a sub 0 son constantes, se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Se conoce como ecuación de Cauchy-Euler. Bien, ecuación de Cauchy-Euler o ecuación de Euler-Cauchy o simplemente ecuación de Euler. También es conocida como ecuación equidimensional. ¿Listo? La característica de esta ecuación diferencial es que aparece en cada término x, una potencia de x, donde la potencia es de igual grado que el orden de la derivada. Esa es la característica pues de nuestras ecuaciones de Cauchy. Aquí es x elevado a la 1 porque es la primera derivada, y aquí no aparece x porque no hay derivada. Bien, y aquí pues igualado a g de x. El procedimiento para resolver estas ecuaciones diferenciales es el mismo que nosotros ya asumimos. La idea es encontrar, ¿sí? Para la solución vamos a tener que la solución general va a ser igual a y sub c más y sub p. ¿Listo? En este caso, el y sub p, pues lo vamos a resolver usando precisamente este de aquí. Vamos a usar variación de parámetros. Y bueno, ustedes ya saben, esto fue lo que vimos anteriormente, cómo usarlo. Recordemos que pues antes de aplicarlo debemos tener nuestra ecuación diferencial escrita en forma estándar. Bien. Y ahora la pregunta es cómo encontrar el y sub c. ¿Listo? ¿Cómo encontrar el y sub c? Que va a ser precisamente resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Entonces, lo que vamos a hacer es cómo resolver esta ecuación de acá igualada a 0. Voy a colocar aquí en la página siguiente. Voy a escribir aquí. Para resolver
la ecuación, vamos a colocar aquí cuál ecuación, aquí igualada a 0, igualada a 0. Entonces vamos a mirar, al igual que hicimos con el caso de coeficientes constantes, ¿sí? Caso de las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, vamos a mirar cuál sería nuestra posible solución. Y resulta que aquí vamos a tomar precisamente potencias de x. ¿Por qué? Yo necesito que aquí se cancele, ¿cierto? Que yo vaya reemplazando aquí a y y a sus derivadas y que se cancele, que se vuelva 0. No puedo usar una función seno, porque si usara aquí seno, aquí sería coseno con x. Por aquí aparecería seno con x cuadrado, coseno con x cubo y así sucesivamente. Entonces habrían algunas potencias de seno, algunas potencias acompañadas con seno y algunas potencias acompañadas con seno. Y eso pues, no va a permitir que se cancele, no va a permitir que se anule, ¿sí? En el caso de que fuese, digamos, exponenciales, tampoco va a quedar porque algunas exponenciales quedarían con potencias, diferentes potencias. Entonces resulta que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pensemos en algo así. ¿Qué tal si y fuese x a la m? Aquí sería x a la m. ¿Sí? Aquí sería x a la m menos 1. Pero estaría multiplicado aquí por esta x. Aquí sería, si derivamos, bueno, digamos que m es menor, ¿sí? Aquí sería, voy a escribir mejor la última. Aquí sería x a la m menos n, x a la n, multiplicado por x a la m menos n. Me quedaría pues de esta manera, ¿sí? Nos queda de esta manera y la idea pues es precisamente eso. Vamos a asumir que la solución es de la forma x a la m, porque miren que aquí entonces los términos me quedan precisamente. Aquí cuando sumo exponentes me va a quedar x a la m, aquí x a la m también y x a la m. Entonces habría forma de que esto se volviera a hacer. Entonces lo que haremos para resolver esta ecuación es asumir que y es igual a x a la m y pues lo que tendríamos que revisar es cuánto vale m acá. Eso es lo que tendríamos que revisar. En el caso de las ecuaciones de coeficientes constantes, nosotros teníamos siempre una forma de escribir pues la ecuación auxiliar. En este caso, las ecuaciones auxiliares van a depender del grado de la ecuación diferencial. Entonces vamos a empezar con una. ¿Listo? Vamos a empezar a mirar cómo sería en la ecuación diferencial de Cauchy de grado 2. Entonces voy a pasar, para empezar, a hablar de grado 2. Entonces vamos a colocar aquí, de orden 2. Orden 2. Entonces, una ecuación diferencial de Cauchy de orden 2 sería la forma a2 x cuadrado y segunda, ¿sí? Más a1 x y prima más a0 y igual a 0. ¿Listo? Vamos a resolver primero pues las no homogéneas. Bien, para tener aquí digamos una fórmula, vamos a cambiar aquí estas letras, voy a cambiarle los nombres, voy a decir que se van a llamar A, B y C. ¿Listo? Que nos quede ahí de cierta forma la fórmula y no tengamos pues que aprendernos con esos A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Digamos que sea de esta forma nuestra ecuación diferencial. Ax cuadrado y segunda más bx y prima más cy igual a 0. Entonces, en nuestro caso, nosotros diremos que la solución es igual a x a la m. Esta sería nuestra solución. ¿Qué hacemos? Pues vamos a reemplazarla en la ecuación diferencial. Para eso necesitamos y' y y segunda. ¿Y' quién es? Y' es m x a la m. ¿Y segunda quién es? Y segunda
es x a la m menos 1 en la anterior. Y segunda es m por m menos 1 por x a la m menos 2 acá. ¿Bien? Y si reemplazamos esto en nuestra ecuación diferencial, nos quedaría lo siguiente, que esto va a ser a x cuadrado, y segunda, ¿quién es? Y segunda es m por m menos 1 por x elevado a la m menos 2, ¿sí? Más b por x por m por x a la m menos 1 más c por x a la m. Y esto debe darme 0. Entonces, lo que yo les había dicho, en este caso nos va a quedar aquí siempre x a la m, en cada término nos va a quedar aquí x cuadrado por este x elevado a la m menos 2, nos da x a la m, y este x por x elevado a la m menos 1 me da x a la m, y aquí tengo x a la m. Entonces puedo sacar un factor común, x a la m, ¿de quién? De a, que multiplica a m por m menos 1, más b, m, más c. Esto igual a 0. ¿Bien? Y este producto nos da 0 siempre y cuando alguno de los factores sea 0. Y pues asumiremos que x es diferente de 0. ¿Listo? Entonces, si x es diferente de 0, lo que nos queda es que esta expresión va a ser igual a 0. Y de aquí lo que nos queda es lo siguiente. A, que multiplica a m cuadrado, menos m, más bm, más c, es igual a 0. Y aquí voy a escribir nuestra ecuación auxiliar, que va a quedar para cualquier ecuación diferencial de Cauchy de orden 2. Ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar, entonces, va a ser la siguiente. Va a ser a m cuadrado más b menos a por m más c igual a 0. ¿Listo? Esa va a ser nuestra ecuación auxiliar. Y de nuevo, pues nos va a quedar una ecuación cuadrática. ¿Listo? Y en este caso, pues al igual que en el caso anterior, nos van a quedar pues precisamente cómo las raíces nos vayan a dar. O sea, nos van a quedar casos de raíces reales, repetidas o diferentes, y el caso que las raíces nos den imaginarias. Y bueno, vamos a ir escribiendo algunos ejemplos, y a medida que vayan surgiendo los ejemplos voy a ir diciendo pues cómo quedaría la escritura de estas raíces, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un ejemplo, y el ejemplo va a ser de raíces distintas. Voy a colocarlo en la siguiente página como ejemplo. Un ejemplo acá. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a colocar x cuadrado por la segunda derivada, vamos a colocarlo así, por y segunda, menos 2x y' menos 4y igual a 0. Y vamos a encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Bien, la solución, ¿quién sería? Entonces, según lo que acabamos de escribir, aquí ¿quién sería? A sería 1, B sería menos 2 y C sería 4. La ecuación auxiliar, vamos a escribirla. Ecuación auxiliar. Voy a escribirla por acá arriba para recordarla. La ecuación auxiliar es am cuadrado más la diferencia entre b y a por m más c igual a 0. O sea que la ecuación auxiliar es ¿quién? ¿Cuánto vale a en este caso? A vale 1, entonces me quedaría m cuadrado más b menos a, o sea sería menos 2 menos a, que es 1, por m, más c, que en este caso es menos 4, igual a 0. Nos queda de esta manera, ¿vale? Entonces,
podemos usar de una vez nuestra ecuación auxiliar sin necesidad de ir reemplazando aquí. Y aquí entonces lo que nos queda es resolver esta ecuación. M cuadrado menos 3m menos 4 igual a 0. Y esa se puede factorizar como m menos 4 por m más 1. O sea que de aquí me quedan dos raíces. M igual a menos 1 y m igual, m1 y m2 igual a menos a 4 positivo. Y m2 igual a 4. Nos quedan esas dos raíces. Y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Recuerden que nuestra solución era y igual elevado a la x a la m. Entonces cuando son raíces reales que no se repiten, la solución va a ser sencilla. La solución va a ser c1 x elevado a la primera potencia más c2 x elevado a la segunda potencia elevado a la 4. Bien. Voy a dejar aquí algo como consulta, o bueno, para que ustedes lo revisen. Tarea. Resulta que yo estoy diciendo aquí que estoy diciendo de esta ecuación diferencial que x a la menos 1 y x a la 4 es el conjunto fundamental de soluciones. Entonces la pregunta es la siguiente. La pregunta es, el gronskiano, o bueno, vamos a colocarlo así, el conjunto x a la n, x a la m, es Li, siendo n diferente de m. Para que ustedes pues traten de resolver esa pregunta. Bien, ¿será que ese conjunto es Li? Donde estamos considerando pues que n es diferente de m. Bien, que eso pues debe ser cierto porque lo estamos usando aquí para decir que esta es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Vale? Entonces, para que lo resuelvan. Bien, voy a pasar a otro caso, ¿sí? Este es el primer caso de raíces reales. Raíces reales no repetidas. ¿Listo? Ese es el primer caso. Entonces, cuando tengamos raíces reales no repetidas, la solución, entonces vamos a tener que la solución va a ser y igual a c1 x a la m1 más c2 x elevado a la m2. Esa va a ser la solución. ¿Listo? En el caso de raíces reales no repetidas. Vamos a pasar al siguiente caso, que son raíces reales repetidas. ¿Listo? Voy a ir al siguiente. Entonces, vamos a la siguiente página. Y de aquí, de hecho, vamos a practicar algo. Entonces, se va a hacer el ejemplo 2. Bueno, vamos a colocar aquí de nuevo ejemplo. Y vamos a colocar el siguiente. Cuatro x cuadrado por y segunda más 8x por y prima más y igual a 0. Nos queda eso de ahí. Bien. ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces, lo que vamos a obtener es que la ecuación auxiliar, vamos a escribirla aquí por este lado, la ecuación auxiliar, ¿sería quién? Sería 4m cuadrado más b, ¿cuánto vale b? 8 menos a, que es 4, por m, más c, que es 1, ¿cierto? Aquí ustedes van mirando, a es este valor de acá, b es este, y c sería 1, ¿cierto? C sería 1 acá.
Y ahí entonces tenemos nuestra ecuación auxiliar, que la ecuación auxiliar, pues reescribiéndola sería lo mismo que 4m cuadrado más 4m más 1 igual a 0. Y de aquí esto es lo mismo que escribir 2m más 1 al cuadrado igual a 0. O sea que aquí tengo dos raíces, ¿cierto? Pero las raíces son de multiplicidad. Tengo una sola raíz que es de multiplicidad 2. Que la raíz es igual, y aquí lo que tengo es que m es igual a menos un medio. ¿Sí? Tengo raíces de multiplicidad 2. Y en este caso obtengo lo siguiente. Obtendría de cierta forma que y1 va a ser igual a x elevado a la menos un medio. Eso sería, ¿cierto? Y1 igual a x a la menos un medio. ¿Y y2 quién sería? Y2 sería x elevado a la menos un medio también. Pero aquí hay un problema, porque estos dos no forman un conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Porque estas dos no son LI. No pueden ser LI porque son las mismas. Entonces, al igual que en el caso de coeficientes constantes, hay que mirar aquí qué debo agregar para que sí me quede el conjunto fundamental de soluciones. Y para eso, pues vamos a resolverlo aquí, este ejemplo. Recordemos que nuestra fórmula para encontrar la fórmula de Lambert para encontrar la segunda solución, decíamos que era igual a y2 igual a y1 por la integral de e elevado a la integral de p de x por dx sobre y1 cuadrado. y1 cuadrado por dx. Nos quedaría aquí de esta manera. Bien. Sin embargo, recordemos que para aplicar esta fórmula, la ecuación debe estar en forma estándar. Es algo importante. La ecuación debe estar en forma estándar. Y en forma estándar, ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría esta ecuación escrita en forma estándar? Voy a escribirla aquí a la parte de arriba. ¿Cómo quedaría escrita en forma estándar? Díganme ustedes. ¿Eso sería quién? Y doble prima Sí. Más 4 más 4x más y prima sobre 4x. Ah, no. Y prima 2. Sí, 2. 1 sobre 2x. Eso. 1 sobre 2x porque estamos dividiendo entre Sí. 2 sobre x, ¿no? 2 sobre x. ¿Cierto? Porque estamos dividiendo entre 4. Nos quedaría 2 Más y más ¿quién? más y sobre 4x. Eso, más cuadrado. Al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado por y igual a 0. ¿Quién era el p de x que necesitamos acá? El p de x que necesitamos aquí es precisamente el que acompaña a y', ¿cierto? Entonces vamos en lo siguiente, miren. Vamos a reescribirla aquí según lo que nosotros tenemos. Aquí es y1, que es x a la menos un medio, ¿cierto? Por la integral de e elevado a la menos integral de 2 sobre x por dx sobre y1, que y1 es x elevado a la menos un medio al cuadrado, ¿sí? Por dx. Y esto es lo mismo que escribir que, esto sería lo mismo que x a la menos un medio por la integral de e elevado a la menos 2 logaritmo natural de x, ¿sí? Menos 2 logaritmo natural de x sobre x a la menos 1,
¿cierto? Utilizando aquí propiedades de los exponentes, potencia una potencia, se multiplican las potencias, y me quedaría 2 medios, que es lo mismo que menos 2 medios, que es lo mismo que menos 1. Aquí multiplicado por el de x. Y entonces tendríamos lo siguiente, que esto va a ser x elevado a la menos 1 medio. Recordemos que aquí no tomamos constantes de integración. Va a ser igual, bueno, va a ser igual a x a la menos 1 medio multiplicado por esta expresión de aquí. Esta expresión que tenemos aquí es lo mismo que x a la menos 2, ¿cierto? Esto sería x a la menos 2 por este x a la menos 1, lo puedo colocar acá arriba, por x por dx. Y esto sería lo mismo que x a la menos 1 medio de la integral del dx sobre x. Y esto va a ser igual a x a la menos 1 medio por el logaritmo natural de x. Y esta es nuestra solución. Esta es nuestra segunda solución. ¿Sí? La solución es precisamente tomar la raíz y multiplicarla, tomar el mismo y multiplicarlo aquí por el logaritmo de x. Logaritmo natural de x. ¿Vale? Y entonces nos va a quedar que nuestra solución y va a ser igual a x a la, perdón, a c1 por x elevado a la menos 1 medio más c2 por x elevado a la menos 1 medio por el logaritmo natural de x. Bien. Y vamos a escribir entonces de manera general cómo sería la solución cuando las raíces son repetidas. Voy a escribirlo pues en la siguiente página. ¿Sí? En este caso de acá no es necesario, no es necesario que revisemos que estas dos son un conjunto fundamental de soluciones, porque como una tarea que había dejado hace rato, había dicho demostrar que y2 escrito de esta forma y y1 eran linealmente independientes. ¿Listo? Y pues aquí usamos precisamente eso, que estas dos, que tomando y2 de esta forma, con y1 van a ser un conjunto fundamental de soluciones. Bien, paso a la siguiente y vamos a escribir aquí entonces el caso de raíces reales repetidas. Raíces reales repetidas. Y entonces vamos a suponer que si m es raíz de la ecuación auxiliar con multiplicidad vamos a colocarle aquí k, con multiplicidad k. Entonces vamos a tener que y, ¿sí? Suponiendo que pues todas las raíces de la ecuación auxiliar son m, eso es lo que pienso colocar aquí. Si todas las raíces son m, entonces la solución de la ecuación va a ser lo siguiente. Va a ser c1 x a la k. Más c2 x a la k, a la m, perdón. Estoy colocando aquí k, a la m, x a la m, pero entonces aquí sería por el logaritmo de x, ¿sí? Más c3 x a la m, y aquí entonces ya no es suficiente con agregar logaritmo de x, sino que ahora vamos a agregar logaritmo de x al cuadrado. Así sucesivamente, hasta por acá más adelante que aparece c sub k, que sería por x a la m, y aquí por el logaritmo de x elevado a la k menos 1. ¿Listo? O sea, lo que hay que ir haciendo es tomando la misma raíz
y vamos multiplicando por el logaritmo de x. Si aparece una más, pues elevamos aumentamos la potencia del logaritmo y así sucesivamente, ¿vale? Bien, eso es lo que tenemos ahí. Bien, ¿qué nos falta? Nos falta hablar del caso de raíces. Voy a escribirlo aquí de una vez. Raíces complejas. ¿Listo? Voy a escribirlo aquí de una vez y para usarlo en el siguiente ejemplo. Bien, si tenemos el caso de raíces complejas, vamos a suponer que si si m igual a más o menos bi, recuerden que siempre las raíces pues van en parejas porque aquí hay dos, ¿cierto? Aquí está a más bi y a menos bi. Entonces aquí estoy hablando de dos raíces. Si a más bi son las raíces de la ecuación auxiliar, entonces, bueno, aquí va a pasar algo similar a lo que pasaba con coeficientes constantes. Aquí se usa pues precisamente la relación entre exponencial y logarítmicas para poder escribir nuestra solución de la siguiente manera. Resulta que vamos a poder escribir aquí que la solución va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual x elevado a la parte real del complejo, ¿cierto? Multiplicado aquí por C1 coseno de la parte imaginaria. La parte imaginaria en este caso es b por el logaritmo de x. Más C2 por seno de b por el logaritmo de x. Nos quedaría de esta forma la solución. ¿Listo? Nos queda de esta manera. Cuando tengamos a más bi, a más o menos bi. ¿Listo? Recuerden que esta escritura ya tiene las dos. Y aquí no es necesario pensar en el signo de esto de acá. Aquí se coloca el número que es real, que es a, pues con su respectivo signo. Y aquí se toma la parte imaginaria sin signo. Aquí en esta parte. Y miren que la diferencia con respecto a la de coeficientes constantes es que aquí no va coseno de x, sino que va coseno del logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces aquí es b por el logaritmo natural de x. Bien, ese es el caso de raíces complejas y ahora pues vamos a presentar un ejemplo con raíces complejas. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página y vamos a colocar aquí el tercer ejemplo. Tercer y último ejemplo. Y vamos a resolver lo siguiente. Profe, qué pena, ¿podría devolver un poquito la otra página? Gracias. Sí, claro. Listo, muchas gracias, profe. Dale, con gusto, tranquilo. Bueno, vamos a resolver entonces uno que sea, pues como les había dicho, de raíces complejas. Y en este caso vamos a tomar el siguiente. Vamos a tomar la ecuación 4x al cuadrado y segunda más 17y cuadrado más 17y, perdón, igual a 0. Igual a 0. Bien, la ecuación auxiliar, ¿cómo quedaría? Entonces recordemos que es, en este caso tenemos que esto es a, ¿cierto? Y tendríamos que esto es c. ¿Sí? Tendríamos esos valores. Bueno, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la ecuación sería 4, vamos a escribirlo aquí, 4m cuadrado, luego seguiría b menos a, pero b vale 0, o sea, sería 0 menos 4, o sea, me daría menos 4m más c, que es 17,
igual a 0. Nos quedaría eso de ahí. Bien. Si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a quedar que las raíces son las siguientes. Las raíces son 1/2 más o menos 2i. Esas son las dos raíces de esta ecuación cuadrática. 1/2 de más o menos, 1/2 más o menos 2i. Ok, y entonces, pues por lo que acabamos de decir, la solución de esta ecuación diferencial, ¿quién sería? Sería y igual a x elevado a la 1/2 que multiplica a c1 coseno ¿de quién? De 2 por el logaritmo natural de x más c2 por el seno de el logaritmo natural de 2 logaritmo natural de x. 2 logaritmo natural de x. Nos quedaría pues de esta manera. Bien. Y este es pues el último ejemplo que quería presentar. Ahora lo que haremos en el siguiente video es precisamente presentar qué pasa con una ecuación diferencial de orden 3 y además pues resolver una ecuación diferencial, algunas ecuaciones diferenciales no homogéneas, ¿listo? Para hallar la solución general, ¿vale? Pero eso pues lo haremos en el siguiente video.